Bendecidos hermanos, hoy vamos a estar trabajando con la lección 18, que se titula El pueblo de Dios y el gobierno civil. El propósito de esta lección es comprender la función del pueblo de Dios en el contexto político donde vive. El pasaje bíblico que vamos a estar trabajando hoy está en Romanos 13 del 1 al 8 y el versículo clave está en Romanos 13:1. Es importante que tengamos presente que la Iglesia y el Estado son dos instituciones establecidas por Dios y a cada una de ellas se le ha dado una misión. La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio del Reino de Dios y la responsabilidad del Estado, entre otras, es ordenar la sociedad, proteger la vida, velar por la seguridad de sus ciudadanos, proteger la propiedad y administrar con justicia. El reino de los cielos presenta a Jesús como la máxima autoridad, pues Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y toda autoridad terrenal es responsable de rendir cuentas delante de Él. ¿De qué manera? De la manera en que han ejercido su gobierno. No importa si los funcionarios son cristianos o no lo son. Tienen que responder delante de Él por el uso de su autoridad y poder. En Romanos 13:1 nos dice: no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Por eso, toda autoridad que está en eminencia tiene que rendir cuentas delante de Él en algún momento dado. ¿Cuál es la función del pueblo de Dios? Pues miren, en primer lugar es importante que oremos por aquellas personas que están en autoridad sobre nosotros. De esta manera nosotros honramos a Jesús. En 1 de Timoteo 2, del 1 al 2 nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Otra función del pueblo de Dios es ser obediente a sus leyes. Claro, siempre y cuando, ¿verdad?, no nos ordenen algo contrario a lo que Dios manda o prohíbe. En Hechos 5:29 nos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el caso de Pedro y Juan, cuando lo arrestaron y lo encarcelaron, le prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús, ¿verdad?, y que evangelizara. Pero Pedro y los apóstoles decidieron obedecer a Dios, ¿verdad?, antes que a las autoridades. Y nosotros como cristianos tenemos que discernir y elegir cuándo obedecer y cuándo desobedecer a las autoridades. Y esto, ¿verdad?, lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo. Veamos dos ejemplos bíblicos de desobediencia civil aprobados por Dios. El primer ejemplo está en Éxodo 1, del 16 al 17, donde el faraón le ordena a las parteras de Egipto que mataran a todos los hijos varones de las hebreas en el momento del parto. Sin embargo, las parteras desobedecieron porque ellas temían a Dios. En el segundo caso, que está en Daniel 1, del 1 al 21, tenemos a Daniel y a sus amigos, ¿verdad?, que se negaron a comer la comida que el rey le había designado. Y en el lugar de eso, pues comieron legumbres y bebieron agua.
El cristiano debe sujetarse al gobierno por 3 razones. La primera es por causa del Señor. En 1 de Pedro 2, 13 al 14 nos dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La razón primordial por la que debemos obedecer a las autoridades es para ser buen testimonio delante de ellos. También, pues para evitar el castigo, ¿verdad? Todo cristiano ha de llevar una vida agradable a Dios, viviendo a la luz de las Escrituras. Las autoridades civiles tienen autoridad, ¿verdad?, para administrar justicia, castigando a los que no respetan las leyes. Y tercero, por motivos de conciencia, ¿verdad? Que esto se puede resumir en 2. Primero, obedecer a las autoridades, ¿verdad?, a fin de propagar el Evangelio y ganar a otros para Cristo. Y segundo, obedecer a las autoridades, lo cual es mejor que la rebeldía, siempre y cuando no se oponga a la ley de Dios, como habíamos dicho anteriormente. ¿Cómo sujetarse al gobierno civil? De 3 maneras. Sometiéndose al sistema de gobierno, pagando los impuestos y manteniendo buenas relaciones interpersonales. Veamos cada una de ellas. La primera, sometiéndose al sistema de gobierno. Pues mira, todo cristiano pues debe someterse a las autoridades con el fin de llevar una vida pacífica y actuar siempre dentro de la legalidad en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. Claro, siempre y cuando las leyes aprobadas no choquen con las leyes divinas o atenten, ¿verdad?, contra la dignidad de la persona humana. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, una ley que legaliza el aborto es una ley que choca con las leyes divinas. Una ley que legaliza la eutanasia, el incesto, la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, son leyes que van en contra de lo que manda Dios. Cuando las leyes humanas entran en conflicto con las leyes de Dios, el cristiano siempre debe acatar las leyes divinas, aunque tenga que pagar muy caro por ello, ¿verdad? Como en el ejemplo de Daniel y sus amigos que fueron echados a la hoguera por no rendir culto al rey. La segunda es pagando los impuestos. Ningún ciudadano, y en especial cristiano, tiene justificación para evadir el pago del impuesto. Cristo nos dio ejemplo al pagar los impuestos para el sostenimiento de la casa de Dios. En Mateo 22, 21 nos dice: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La tercera es manteniendo buenas relaciones interpersonales. Jesús nos enseñó a vivir la ley del amor, ¿verdad? Como nos dice en Mateo 22, 37 al 39, ¿verdad? Que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Primero, amar a Dios. Y segundo, amar a nuestro prójimo. Los que conocemos a Cristo, ¿verdad?, estamos llamados a mostrar el carácter de Él. Esa es la deuda permanente que tenemos con la sociedad. Y tenemos, en adición, ¿verdad?, una doble ciudadanía, la de nuestro país terrenal y la de nuestra patria celestial. Así que debemos vivir bajo la ley terrenal y como ciudadanos del cielo. Vivamos
bajo la ley del amor. Hermanos, hasta aquí la clase de hoy.